días, amigas y amigos de Poder Ambiental. De nuevo junto a todos ustedes a través de las cámaras de Lobo TV para compartir abundante información referente a la temática que siempre nos ocupa todos los jueves: la relación del hombre con su entorno. Hay un pensamiento que dice: persevera y vencerás. Y voy a ser repetitivo por lo siguiente: amigas y amigos en general, debemos de dejar de lado esa práctica de convertir a las esquinas de nuestras calles y ahora inclusive los espacios verdes en vertederos. Es lamentable cómo la gente carga sus basuras, sus bolsas de basura y va y deja en la esquina. Sabemos que hay lógicamente un pésimo sistema de recolección de residuos, pero no por ello nosotros tenemos que actuar en forma irresponsable. Debemos ser parte de la solución, ordenar nuestros residuos. Me causó verdadera pena ver, por ejemplo, una plaza, y voy a decir su nombre, Julio César Franco, que está ubicado en el barrio Salesianito. En una de sus esquinas permanentemente hay un mini vertedero. Y eso es foco de propagación principalmente del dengue. A la vuelta de la esquina tenemos en vista una epidemia de dengue, chikungunya y zika. ¿Y quiénes vamos a ser los responsables? Nosotros mismos. Debemos dejar de atentar contra la sanidad pública. También quiero anunciarles de que ya está por entrar el mes de junio y es un mes, valga la redundancia, que tiene varias fechas trascendentales en el calendario ambiental. 5 de junio, Día Mundial del Ambiente; 17 de junio, Día de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía; el 19 de junio, Día del Árbol; y el 21 de junio, Día de los Parques Nacionales. Vamos a estar, como siempre, encarando todos estos temas con gente vinculada a estos temas. Y hoy, amigas y amigos, entrando ya en el temario del programa de la fecha, quiero anunciarles de que vamos a conversar sobre el tema clima, meteorología y agua. 3 temas sumamente trascendentales a lo que hacen a la existencia del hombre. Y principalmente en estos momentos en que nuestro país está soportando los embates de la naturaleza. Él es una persona altamente calificada en los temas citados, una brillante carrera en ese ámbito, lo que le ha servido de catapulta para ocupar un cargo de relevancia en un organismo internacional que tiene jurisdicción a nivel mundial: la Organización Meteorológica Mundial. En instantes les presentamos al invitado de lujo de la fecha aquí en Poder Ambiental.
Poder Ambiental, reanudamos entonces el programa y ahora sí es el momento de presentar al entrevistado de la fecha. Se trata del licenciado Julián Báez. ¿Cómo está, licenciado? Bienvenido a nuestro programa. Muy bien, muy buenos días. Un gusto estar con usted en su programa. Un placer para mí también. Nosotros te agradecemos la gentileza que has tenido de recibirnos aquí en tu despacho, en medio, lógicamente, de tus actividades. Me gustaría, antes que nada, que nos haga una breve semblanza de tu perfil técnico y el cargo que estás ocupando actualmente en la Organización Meteorológica Mundial. ¿Cómo no? Muchas gracias. Sí. Yo como profesional soy egresado en Ciencias de la Atmósfera y Meteorología, específicamente en la Universidad de Costa Rica. Trabajé en torno a 28 años en la función pública, en distintos cargos dentro de la Dirección de Meteorología, y además de eso me desempeñé igualmente en la academia. De esos 28 años, por lo menos la mitad, como docente y como investigador, específicamente, fueron en dos universidades, tanto en la Universidad Nacional de Asunción, pero más recientemente en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Hasta el 2017 fui director de la Dirección de Meteorología e Hidrología de Paraguay. En esa misma época, por un periodo en torno a los 6 a 7 años, me desempeñé como presidente de la Asociación Regional de Servicios Meteorológicos de América del Sur, lo cual, por supuesto, representó para mí un gran desafío y honor también poder representar a mis colegas de Sudamérica. Eso me hacía miembro del Consejo Ejecutivo de la OMM, del cual participé en muchas oportunidades. Y bueno, en el 2018 se presentó la posibilidad, la oportunidad de concursar por este cargo que estoy actualmente ocupando en la Organización Meteorológica Mundial, el cual es director de la oficina regional de la OMM para las Américas. Es como una oficina para toda América, no solamente América del Sur, sino también América del Norte y del Central y Caribe. Y bueno, lo vengo desempeñando desde el año pasado. Su función principal es la de asistir a todos los servicios meteorológicos de las Américas. Tratar de apoyar a aquellos servicios que estén en menor desarrollo relativo, aprovechando las capacidades de servicios desarrollados, como el caso de Estados Unidos, Canadá, aquí en la región, Brasil, Argentina. Es una suerte de apoyo mutuo entre servicios meteorológicos, ya que la meteorología, el clima, no tiene fronteras. Entonces necesitamos unos de otros, y con la Organización Meteorológica Mundial ese es el espíritu. O sea, trabajar en conjunto para poder servir, o mejor dicho, servir a los países, a las sociedades, reduciendo pérdidas de vidas humanas y protegiendo la propiedad de la gente. Muy interesante. O sea que es la Organización Meteorológica Mundial, sirve de apoyo, vamos a decir, a todas las estaciones meteorológicas que existen aquí en América, así como ha estado expresando el licenciado Julián Báez. Vamos a adentrarnos ya entonces al tema de las ciencias meteorológicas. Si podés explicarnos para que nuestra audiencia, porque tenga una idea clara. Todos los días escuchamos informe meteorológico, el pronóstico del tiempo, etcétera, etcétera. Forma parte de nuestra vida cotidiana la meteorología. ¿Qué es la meteorología?
Muy bien, muy interesante la pregunta. Pareciera muy obvia la respuesta, pero la verdad no es tan obvio. La meteorología es una ciencia que estudia básicamente la atmósfera, sus propiedades y los cambios que se presentan en ella. Es una ciencia que tiene antigüedad como la vida humana, pero su desarrollo, paradójicamente, da un salto después de la Segunda Guerra Mundial. Siempre hablamos del tiempo porque es algo inherente a nosotros como seres humanos. Nos afecta en todo. Un día de calor, un día de lluvia, vientos fuertes, etc. Nos afecta a todos. Sin embargo, como ciencia, su desarrollo sustancial se da después de la Segunda Guerra Mundial por el avance fundamentalmente de la tecnología computacional. Porque la meteorología, como estudia la atmósfera, necesita de datos, necesita de observaciones, de ser posibles instantáneamente. Es aquí donde nace ya en el siglo XVIII las primeras observaciones a través de las expediciones en barcos, fundamentalmente, midiendo condiciones atmosféricas, midiendo temperatura del mar, pero formalmente las observaciones sistemáticas datan del siglo 1800 aproximadamente, cuando empiezan a formalizarse los instrumentos de medición. Entonces, como decía al principio, necesitamos datos. Estos datos requieren de observaciones sistemáticas. No me sirve medir hoy y no medir mañana. O sea, tiene que ser diario. Tiene que ser, de ser posible, hasta instantáneo. Pero hay parámetros como la lluvia, como la temperatura, como la presión atmosférica, que pueden llegar a ser diarios. Para hacer meteorología y para poder tener pronósticos con un buen anticipo en términos de tiempo, necesito como mínimo observaciones orales. Es por eso que hoy día la ciencia como tal ha mejorado mucho, porque con la tecnología podemos acceder a información casi instantánea, tanto en su toma, porque son estaciones meteorológicas automáticas, como en la transmisión de ellas. En el pasado se usaba la clave Morse. Ah, sí, exactamente. O sea, intercambio de datos meteorológicos. El telégrafo. Se usaba el telégrafo. Primero clave Morse, el telégrafo, después se empezó a usar el teletipo que le llamaban. Sí, la teletipo, exactamente. Más automatizado, y luego se empezó a usar el teléfono, se empezó a usar el fax para transmitir imágenes, y eso estamos hablando de 30, 40 años atrás. Efectivamente, la teletipo alguna gente ya no conoce. Era un feroz equipo de hierro que los que trabajábamos en los medios de comunicación teníamos que estar permanentemente observando, porque las informaciones llegaban a través de un tecleo permanente y hacía un ruido inmenso en la sala de prensa. Vamos a hacer una brevísima interrupción en esta charla, pero sumamente interesante, sobre el tema de meteorología con el licenciado Julián Báez, y volvemos en minutos. Seguimos en Poder Ambiental y, como siempre, con entrevistados altamente especializados en los temas que encaramos. Hoy al comienzo decíamos que
enfocaríamos meteorología, climatología y el tema agua. Licenciado Julián Báez, los pronósticos de meteorología tienen un periodo, o sea, un corto periodo de duración, ¿no es cierto? ¿Cuánto máximo más o menos podría ser para tener la certeza de que va a ocurrir tal o cual cosa? Sí, los pronósticos meteorológicos, como lo hacemos hoy, en la época de mi colega Fermín Villalba, era mucho más rústico, entonces su validez también era muy corto plazo, 2 días, 3 días. Hoy día, con el avance de la computación generalmente, tenemos pronósticos meteorológicos, por lo menos en nuestra zona, con una validez de hasta 10 días inclusive adelante. Obviamente que la precisión va disminuyendo a medida que pasan los días. La precisión de un pronóstico a 24 horas es del orden de 90% hoy. Está en el mundo y también aquí en el país. 90% es bastante alto para un pronóstico meteorológico. Su realización está basado en los datos, fundamentalmente la medición oportuna y la capacidad computacional para generar modelos numéricos de predicción del clima. Por supuesto que la experiencia, el conocimiento local inciden mucho en mejorar esa precisión. Pero los pronósticos meteorológicos normalmente son con un alto grado de fiabilidad en torno a los máximos 5 días. Eso es lo que se tiene. Existen pronósticos que se llaman a muy corto plazo, en inglés el nowcasting. Por ejemplo, el evento de hace 15 días. Sí, un viernes. Tan severo en Asunción. La División de Meteorología emite una alerta para un área relativamente grande. El pronóstico de lluvia y de tormentas estaba, pero el pronóstico de la severidad y la intensidad de esa lluvia, no. ¿Por qué? Porque eso requiere de otro tipo de herramienta y otro abordaje, en donde se enfoquen en la predicción a muy corto plazo. Y para ello requieren otro tipo de instrumentación, como el radar meteorológico, que afortunadamente la División de Meteorología de Paraguay hoy tiene esa herramienta, tiene un radar meteorológico. O sea que en la parte tecnológica estamos avanzados. Estamos dentro de lo normal, diría yo. Ya no puedo hoy opinar con propiedad porque ya no estoy en la institución, pero por lo menos si seguimos en contacto por mi función actual, siempre tratando de apoyar, como dije al principio, a los servicios meteorológicos incluidos de Paraguay. Sabemos de que en términos generales está normal, un servicio normal. Puede mejorar, por supuesto. Y de hecho, hay un proyecto muy importante que se va a desarrollar desde el ámbito de la Secretaría de Emergencia Nacional, que va a mejorar aún más la capacidad tecnológica de la Dirección de Meteorología y Hidrología para este tipo de detección. Se va a incorporar nuevos radares y con eso hay mucha tarea que hacer aún, porque no basta solamente el pronóstico preciso. Se habrán dado cuenta el caos que se generó en nuestra ciudad hace 15 días. No estamos preparados. Evidentemente que aquí, aparte, lógicamente, falta infraestructura. Sin dudas. Falta infraestructura, falta que nuestra población misma asimile este tipo de eventos. Falta educación en ese sentido con el tema de basura que usted introdujo al principio. ¿Por qué? Porque es una combinación de todo. Lo que tenemos en el ámbito de meteorología es la precipitación intensa. Esa precipitación intensa, y nuestra tarea como meteorólogos es la de detectar con la mayor anticipación posible ese tipo de eventos. Y en ese sentido, los satélites meteorológicos ayudan, lógicamente, aparte de servir de soporte a las actividades económicas, también
a mitigar, podríamos decir, los efectos negativos de un fenómeno climático? Sin dudas. El satélite meteorológico es nuestra principal herramienta. Y para el futuro está proyectado que va a ser la herramienta principal que va a mejorar el pronóstico del tiempo. ¿Por qué? Porque los satélites hoy día no solamente observan las nubes, sino que perfilan las nubes. Pueden determinar parámetros como presión, temperatura, desde el sensor en el satélite hacia el suelo. Que eso, sumado a las observaciones en tierra y sumado a otros instrumentos como el radar meteorológico o otros elementos como el radiosonda, lo que hacemos es literalmente medir todas las componentes de la atmósfera en un momento dado y con el satélite de manera más continua. Entonces, la evolución de los pronósticos en el futuro va a estar asociado con la evolución de los satélites. Y estas estaciones meteorológicas, en cierta manera, que captan a diario, como estaba diciendo vos, informaciones, sirve también de un soporte importante. Sin dudas. Hoy día la Dirección de Meteorología cuenta con una red bastante densa, no suficiente, nunca es suficiente, pero bastante densa. Si no me equivoco, superior a los 100 estaciones en todo el país, tanto propias como con redes colaborativas. Con eso, ¿qué nos permite saber? Permite conocer cuánto llueve en un determinado lugar. Con esa suma de puntos de observación nos permite generar un mapa que nos indica la distribución de esa lluvia en un espacio determinado, y eso, por supuesto, relacionar después con el agua. O sea, ¿no? Cuánta agua se dispone, cuánta agua de exceso tenemos, y eso, por supuesto, tiene implicancia en los arroyos, en los ríos, en fin, en la disponibilidad de agua. Después la temperatura, los vientos. Las redes de observación son básicas. Un país, y es un poco un mensaje de la Organización Meteorológica Mundial, un país debe tener a su servicio meteorológico como una unidad estratégica para él. Porque ya hoy no es solamente hablar de pronóstico de tiempo a corto plazo, sino es hablar de pronóstico climático. Exactamente, que vamos a enfocar también. Indudablemente que la meteorología forma parte de nuestra vida. Uno va a realizar un evento, sea social, deportivo, tiene que recurrir únicamente a los pronósticos meteorológicos. Porque antes, decía un jefe mío como anécdota, estaba el calendario, antes se consultaba el calendario Bertoni, me acuerdo. Ya potan mitad de fiesta y bueno, dentro de 3 meses ya potan de fiesta de colación. Te conté que ya iba o va para la icota. A lo mitad consultar la calendario Bertoni, pero eso lógicamente ya perdió vigencia. Digamos que sí, ya no tiene la precisión que tenía hace 30 años atrás, porque hubieron una serie de cambios y ahí, bueno, habrá que también meter dentro de la variable del cambio climático. O sea, Bertoni hizo un trabajo fenomenal. Realmente para su época fue lo máximo, porque los registros que él generó hasta hoy se tienen en el país. Ah, sí. Sí, están en los archivos de la Dirección de Meteorología, una parte. Sí, porque allá en el Museo de Bertoni, Museo Natural, también hay muchos papeles a propósito de eso. Inclusive creo que llegó a robarse documentaciones de las observaciones que él había hecho. Sus observaciones, a mí me ocupo chequear esos documentos, realmente fantásticos. Y lo que hizo fue lo que nosotros conocemos como calendario Bertoni. En realidad es una estadística basada en observaciones. Más de 30 años de observaciones sistemáticas, lo cual sistematizó él a su vez estadísticamente. Y bueno, tenemos una condición que más probable. Y era bastante bueno. Y la otra cosa que hay que considerar es que su calendario fue realizado para el este del país. Para el este, solamente en la región del este. Sí, porque él estuvo ahí en Puerto Bertoni. Sin embargo, lo usamos aquí en Asunción.
Entonces, hoy día con el cambio de la superficie de la Tierra, esos lugares que eran montes, hoy ya no son montes. Aquí en Asunción teníamos más espacios verdes. Exactamente. Hoy ya tenemos mucha impermeabilización. Entonces va cambiando un poco, pero lo que hace a la estadística en sí sigue siendo válida con variantes. Claro, si usted mira el calendario Bertoni, puede ver, bueno, si le dice que mañana va a llover, es porque la probabilidad de que eso ocurra es alta. Pero lo que ha pasado es que con el tiempo y con el escenario de cambio climático fundamentalmente se fue modificando eso. Entonces ya no llueve ese día, sino llueve un día después o 2 días después. O sea que no perdió del todo vigencia. Para nada, porque es parte del comportamiento del clima. Sí, y también hay que considerar de que el tiempo de observación que realizó él fueron más de 30 años. Lo que faltaría actualmente es actualizar el modelo. O sea, sumarle las observaciones vigentes hasta la fecha y generar una nueva estadística. Desde la OMM tenemos periodos cíclicos. Son promedios del orden de 30 años. Cada 30 años se genera lo que le llamamos las normales climatológicas. ¿Por qué? Porque el clima tiene esa frecuencia. Generalmente hay cambios en torno a 30 años, o mejor dicho, con los 30 años garantizamos cierta estabilidad, cierta estacionalidad. Entonces sigue siendo válido cualquier tipo de estadística. ¿Por qué? Porque el clima es función de la interacción de la radiación solar en nuestro territorio, nuestro planeta. Muy bien, vamos a hablar de ese tema también con el licenciado Julián Báez. Este tema que estamos desarrollando es sumamente atrapante y más aún, como decíamos al comienzo del programa, en estas épocas en donde los fenómenos climáticos nos golpean, no tan solo a nuestro país, sino a nivel mundial. Una breve interrupción y luego continuamos aquí en Poder Ambiental por Lobo TV. Cada vez que disfrutás Lactolanda, sos parte de grandes logros. Lactolanda, ganadora del ranking de marca segundo año consecutivo en categoría lácteos, como la marca más preferida y consumida del país. Lactolanda, ganadora del Top of Mind 2019, quinto año consecutivo en categoría yogurt, como la marca más recordada y consumida. Lactolanda, la salud de cada día. Poder Ambiental por Lobo TV, producción de Mega Global Comunicaciones, que se reproduce también por el Cablevisión del Sur, 8 de Itapúa. Siempre, amigas y amigos, todos los jueves, con todos ustedes, tratando de acercarles suficientes informaciones a fin de ir conociendo temas muy trascendentales que hacen a nuestra existencia. Hoy con un invitado de lujo, el licenciado Julián Báez, y enfocando temas como meteorología. Ahora vamos a entrar en la parte del clima y posteriormente al tema agua. ¿Qué es la climatología, licenciado Julián Báez? La definición más simple de la climatología es el promedio de la sucesión de tiempo, o sea, de lo que ocurre del día a día. El clima sería el promedio de eso. Hay una definición análoga que me gusta mucho. El clima es como nuestro carácter, haciendo analogía con el ser humano, y el tiempo es como amanecemos en el día. O sea, el tiempo es el día a día. El día a día. Sí. Podemos amanecer bien, podemos amanecer un poco enojados con el mundo,
tener variaciones, pero el clima es lo que somos, nuestro carácter. Por eso se conoce como el promedio de las variables meteorológicas en un determinado lugar. O sea, tiene un periodo de tiempo más largo. Más largo. Básicamente podemos definir así el clima y con ello tenemos que necesariamente ir más allá de la atmósfera. O sea, el clima ya es interacción no solo de la atmósfera, sino también del suelo, de la alta montaña, de la nieve, de los océanos. Ya es una combinación de interacción entre todos esos elementos de nuestro planeta Tierra que en conjunto generan un patrón determinado en un determinado lugar. Por decir, el clima del Paraguay, bueno, nosotros asociamos el clima del Paraguay, cualquiera que le pregunte le va a decir es caluroso. Entonces eso lo caracteriza, es caluroso. Ahora, ese calor se distribuye a lo largo del año, no siempre vamos a tener mucho calor en julio, pero sí en enero tenemos temperaturas muy altas. Entonces ahí es como se va discriminando o diferenciando nuevamente el comportamiento climático. La lluvia sabemos que llueve mucho en el este, llueve poco en el Chaco. Y eso está asociado al comportamiento diario del tiempo. O sea, llueve mucho en octubre, en noviembre, en diciembre, sí, pero llueve casi nada en junio, julio, agosto. Y si vamos para el Chaco es peor. Sí, ahí solamente llueve en diciembre, enero, febrero, marzo. El resto del año casi no llueve. Salvo este año que nos está dando con mucha fuerza con la lluvia. Entonces eso sale un poco del patrón normal del clima. Me quería referir a eso. El periodo de lluvias en nuestro país abarca, o sea, el rango rango normal ya eso. Es de periodo octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Correcto. Bueno, y los periodos de pocas lluvias serían los... pero ahora eso se cambió totalmente, ¿eh? Por lo menos este año se cambió. Ciertamente estamos con un cambio importante, pero habrán notado que la intensidad de la lluvia está bajando después de la última lluvia importante que tuvimos. Y debería de bajarse. Si bien no, tal vez, entiendo que los pronósticos climáticos están indicando que va a continuar lloviendo. No va a ser con la misma magnitud que lo que ocurre en abril, o en enero, o en febrero, o en diciembre. Generalmente, ya que tocaste diciembre, en noviembre y diciembre ocurrían esas lluvias que se están registrando ahora, por ejemplo. El mayor volumen de agua en menor tiempo. Sí. El clima de Asunción, por lo menos. Asunción tiene 2 picos de máximo volumen de lluvia. Uno ocurre en noviembre y el otro ocurre en abril. Pero ya en la parte final, del periodo de lluvia, que ahora varió totalamente. El periodo de lluvia es del orden de 6 meses. Pero dentro de esos 6 meses hay 2 picos. Uno es en noviembre y otro es en abril. Pero sí, varía y varía mucho. Nosotros acá en Paraguay tuvimos un evento de sequía entre enero y febrero. Si usted le pregunta a la gente de agricultura cómo estuvo eso, le va a decir muy mal. El tema de las hojas. Y eran periodos de lluvia. Eran periodos de lluvia, necesario. Sí. ¿Qué pasó? Marzo empezó a llover descomunalmente. Entonces esa diferencia de pasar de una sequía a un exceso de lluvia en tan poco tiempo genera muchos problemas también. Entonces el clima nos da las características de lluvia, temperatura, viento, etc. en una determinada región. Y a eso se asocia lo que producimos en términos de alimentos, o cómo influye en la economía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un país como el nuestro depende en un casi 90% de la producción primaria. Exactamente. Y eso está relacionado directamente con la ocurrencia o no de las lluvias que uno espera que ocurran. Entonces, ¿qué nos queda hoy día? Nos queda adaptarnos a estos cambios.
La adaptabilidad a los cambios climáticos. Correcto. Ahora, ya que estabas tocando el tema del clima, hay una cuestión que pareciera ser que la mayoría de los políticos no consideran. Se habla de los planes de desarrollo, pero dentro de esos planes de desarrollo absolutamente no se tiene en cuenta el tema ambiental, porque tuvimos, como vos decís, una sequía en época de que tiene que llover normalmente. Así es. Entonces, pareciera ser que hace falta que un climatólogo indudablemente esté en la elaboración de una propuesta país o de un plan país. Máxime todavía que nosotros somos un país que, como vos estabas diciendo, dependemos de la variabilidad climática. Sin dudas. Tomemos el ejemplo de Estados Unidos. Estados Unidos, su servicio meteorológico depende del Departamento de Comercio. ¿Qué significa eso? Que para Estados Unidos, y tiene mucha historia eso, consideran esa variable como una variable económica, porque tiene una incidencia directa en la economía. Lo que pasa es que en nuestros países, no solo Paraguay, toda Sudamérica, inclusive Centroamérica, en la misma historia, los servicios meteorológicos nacen como una actividad de las Fuerzas Armadas y particularmente dando apoyo o a la Marina o a la Fuerza Aérea. Recién en estos tiempos está cambiando esa concepción de que la meteorología y el clima son elementos, como dije al principio, que deben de considerarse como estratégicos dentro del desarrollo de un país. Y no porque es porque necesitamos conocerlo para poder tomar decisiones adecuadas. Si conocemos bien la variabilidad del clima y sobre todo conocemos cómo predecirlo, obviamente eso va a dar unas ventajas competitivas en la producción agrícola. En vez de cultivar un determinado rubro o adelantar la siembra, eso puede generar mucho rédito económico o reducir la pérdida en el caso de que haya condiciones adversas. Pero eso, por supuesto, demanda seguramente mayor conciencia por un lado, pero también mayor capacidad de nuestras instituciones, ¿sabes? Esto funciona en la medida que tengamos fortalecidas las instituciones y generen realmente productos que sean de utilidad para ese tomador de decisión. Es un esfuerzo nacional. Yo siempre pongo ese ejemplo de Estados Unidos porque, y la verdad, todos los países desarrollados. Si usted va al Japón, el Servicio Meteorológico y Climático del Japón es uno de los más fuertes. ¿Por qué? Porque tiene una incidencia directa. Y claro, en la economía. Y es lo que hace falta fortalecer realmente eso aquí en nuestro país. Teniendo en cuenta que nosotros somos productores de commodities, como suele decirse. Así mismo. La producción primaria es la que tiene mayor incidencia en la vida económica del Paraguay. Te quiero preguntar la diferencia que existe entre la climatología y la meteorología. Hay dos elementos principales. Uno, la escala de tiempo. Cuando hablamos de clima, nos referimos a un largo periodo de tiempo, superior a los 15 días, generalmente del orden de trimestral, semestral, anual, decadal, etc. O sea, es un tiempo largo. Cuando hablamos de clima, nos referimos a un tiempo largo. Cuando hablamos de tiempo, es corto. Es lo actual. Lo actual. Lo que está ocurriendo hoy, lo que puede ocurrir mañana. La evolución que pueda tener. Exactamente, la evolución rápida. Y en términos físicos, cuando hablamos de meteorología o de tiempo, nos referimos solo a la atmósfera. Lo que ocurre, los cambios en la atmósfera. Pero cuando hablamos de clima, necesariamente tenemos que tener en cuenta otras variables. Océano, superficie. Por eso que
cuando especialmente los colegas ambientalistas reclaman mucho la deforestación, tiene mucho sentido, porque eso también incide en el clima de una determinada región. O el cambio de bosque por tierras agrícolas también incide en el balance de energía, incide en el balance de agua. Entonces, el clima, desde el punto de vista físico, involucra a más elementos que solamente la meteorología. Exactamente, o sea, la meteorología observa los fenómenos atmosféricos y el otro tiene la climatología un periodo más largo y también mayor cantidad de elementos. Así. Sumamente didáctica, sumamente interesante esta conversación con el licenciado Julián Báez. Él es director regional para las Américas de la Organización Meteorológica Mundial. Nacido este organismo a nivel mundial, si cabe el término, en las Naciones Unidas. Vamos a hacer una brevísima pausa y luego continuamos con Poder Ambiental. Ahora, Yerba Mate Colón suma una nueva variedad de sabor. La nueva Yerba Mate suave, más ligera y a la vez duradera. Yerba Mate Colón, mejor imposible. La continuación de Poder Ambiental aquí a través de Logo TV. Producción de Mega Global Comunicaciones, hoy enfocando temas que, como ustedes ya han podido percibir en los 3 primeros bloques, sumamente trascendentales para estos tiempos aquí en nuestro país. Meteorología, climatología y ahora vamos a encarar el tema agua. Estamos teniendo, así como vos estabas refiriendo, licenciado Julián Báez, cambios pero muy bruscos, vamos a decir, muy contundentes. Por ejemplo, el caso que nos está afectando, las inundaciones. Anteriormente era cíclico eso, era una vez al año, pero estos últimos tiempos, el año pasado tuvimos ya una inundación en octubre, creo que, y ahora ya se está repitiendo otra vez en marzo. Sí. El caso particular del río Paraguay es un caso digno de ponerlo como en la lupa para investigación. ¿Por qué? Porque las inundaciones del río Paraguay, como bien lo mencionó, son cíclicos. Normalmente una inundación se da en esta época del año, entre mayo y junio. Y eso tiene su explicación, está muy relacionado con la lluvia, dónde ocurre la lluvia, porque el río Paraguay particularmente es un río de llanura que tiene su origen en el Pantanal, en Brasil, Paraguay, Bolivia. Exceso de esa agua es la que se drena regularmente hacia acá. Los principales eventos de inundación que tuvimos en Asunción están relacionadas directamente con el fenómeno del Niño. Y de las 4 principales inundaciones, 3 fueron asociadas directamente a un fenómeno del Niño. ¿Qué hace el fenómeno del Niño? Hace que las precipitaciones se incrementen en lo que conocemos como cuenca media, entre el río Apa y el río Pilcomayo. En esa zona, el departamento de San Pedro, Concepción, parte del Bajo Chaco. Cuando llueve mucho allí, tenemos un exceso de agua. O sea, en la parte alta. La parte alta. ¿Qué pasó en estos últimos años? Nosotros tuvimos, el río Paraguay, por otro lado, está demostrado, tiene un ciclo de aguas bajas y aguas altas que ronda entre los 10 y 15 años. O sea, cada 10 y 15 años hay como una inversión de ese ciclo. Y si usted recuerda, del año 2000 hasta el 2012, nunca el río Paraguay alcanzó los 5 metros. Un nivel
aquí en Asunción. Y ahora estamos casi por los Casi 8 sí, casi los 8, 8 metros. 7:45 creo que estaba ahí. ¿Qué significa eso? A partir del 2013 se viene repitiendo sistemáticamente casi cada año el aumento de los caudales. Tuvimos un evento de inundación en el 2014, otro evento de inundación severa más que esta en el 2015, pero ahí fue muy distinto, ocurrió en diciembre, cuando normalmente se espera que ocurra en junio. ¿Verdad? Luego en el 2016 no tuvimos inundaciones significativas, 2017 sí, y 2018 fue para mí lo más radical. Si bien estamos en una época de inundaciones, el río Paraguay a finales de febrero en Asunción tenía un nivel no superior a los 2,5 metros. Y para fines de marzo ya estaba por el orden de 6,5 metros. Y sí, por la cantidad de lluvia caída. Exactamente. Las precipitaciones. O sea, en menos de un mes subió 4 metros, lo cual significa en términos de volumen de agua 4.000 metros cúbicos por segundo. Eso significa 4 millones de litros de agua por cada segundo que está pasando por Asunción. Todo asociado con la lluvia. Pero no solo la lluvia, sino la lluvia fue extrema, fue intensa. Pero la velocidad con que llegó a Asunción también fue muy rápida. Y eso probablemente esté asociado con un cambio del uso del suelo. Y sí, la deforestación. O sea que hay mayor cantidad de las escorrentías que van hacia al curso de los ríos, ¿no? Es correcto. Llega de una manera mucho más rápida. Con ello tenemos problemas de sedimentos, tenemos problemas de pérdida de nutrientes del suelo y se genera un problema serio de sedimentación también en el propio río Paraguay, que puede tener incidencia en la navegación. Entonces es un caso de estudio. Hay que entender mejor. Es categórico que la intensidad de las lluvias de este año a partir de marzo no son típicas. Exactamente. Definitivamente son lluvias, si se quiere, extraordinarias. Lo que ocurrió en Pilar hace 15 días. Un evento de lluvia hace que la ciudad esté en problemas serios hasta hoy. Pero ¿cuánto llovió? Llovió 350 milímetros en un día, de los cuales 250 milímetros ocurrió en 3 horas. Eso es mucha agua. Eso es a raíz de lo que estabas diciendo vos, ¿no? De la Eso tiene que ver deforestación. En realidad la intensidad de lluvia puede estar relacionada con la deforestación, pero en este caso yo creo que tendríamos que ya analizar un poco más los efectos del cambio climático. O sea, el calentamiento global. Sí, el calentamiento global. O sea, ¿por qué? Porque hay mayor cantidad de evaporación. Hay más evaporación, hay más agua dentro en la atmósfera, bajo las mismas condiciones de inestabilidad que generan este tipo de eventos explosivos. Fíjense que 350 milímetros de lluvia equivale a la lluvia de 2 meses y medio en el mismo lugar y que ocurrió en un día. O sea, es como que Sí. Le echa agua que tiene que caer en 2 meses y medio en un día. El efecto es obvio. Y aquí, según habíamos leído, en marzo creo que en 3 días llovió lo que en condiciones normales tenía que llover en un mes, ¿no? Es correcto, aquí en Asunción. Aquí en Asunción, Pero en Pilar ocurrió eso en un día. en un día. Sí. Esas son las diferencias. Y esto nos da la pauta, licenciado Julián Báez, de que ya anteriormente mejor, los fenómenos meteorológicos se hacían sentir en el sector rural. Golpeaba la agricultura, la ganadería, pero ahora está golpeando a las ciudades, ¿no? Es así. Hay que tener en cuenta también que las ciudades han crecido. Tomemos el caso de Asunción. Asunción es una ciudad que como capital creo que tiene apenas 500.000 personas. Sí, no. Pero el Gran Asunción supera los 2 millones. Y sí, por las ciudades dormitorios. Exactamente. Eso implica un cambio muy brusco en la superficie. Es muy impermeabilizado. Asunción, si bien es una ciudad verde, tenemos pocos parques. Y la cultura nuestra hace que cuanto menos
tierra veamos, es mejor. Entonces hasta en nuestras casas llenamos el patio con piso. Sí, ya no hay más tierra. Al no haber tierra, con estas intensidades de lluvia, el efecto está a la vista. Porque el suelo no tiene posibilidad de absorber. Entonces hay que cambiar un poquito, eso implica campañas largas seguramente, de fomentar o sea, comodidad en el sentido de tener lugares agradables, pero que permitan cierta infiltración del agua. ¿Por qué? Porque eso también incide en algo que tal vez no tengamos conciencia, que es el acuífero Patiño, la recarga del acuífero Patiño. Si nosotros continuamos con esta carrera de impermeabilización, toda el agua de lluvia va a ir a parar al río de la Plata. Todo el mundo llena de piso, de baldosa, de baldosones y más cosas. No hay por ahí ven la jardín mío. Entonces, antes sí, yo me recuerdo, hemos soportado grandes lluvias, pero en primer lugar, luego que las calles, la mayoría no estaban asfaltadas. Había calles sin pavimento, no tan solo sin asfalto, ni empedrado, era así prácticamente terraplén. Así es. Pero y eso llevaba cualquier cantidad de agua, absorbía cantidad de agua. Absorbe un tiempo, y por eso es importante también la tenencia de árboles, porque los pequeños bosques lo que hacen es retener más el agua de lluvia en el suelo. Si no tenemos nada, eso también es le aporta humedad, que es importante, principalmente para el suelo. Ahora quería referirme a esto, licenciado. Este drama de los inundados, de la gente que vive en las riberas. Eso, vamos a decir, con el estudio, creo que la hidrología estudia eso, ¿no? La hidrología lo que estudia es la relación de la lluvia con la escorrentía y el caudal del agua. El drama de los bañados nuestros es un problema más de orden socioeconómico que tiene un impacto en la hidrología. Pero no se podría, discúlpame que te interrumpa, a través de un estudio, de una planificación, no se podría detectar cuáles son, por ejemplo, las zonas vulnerables para que la gente no llegue a asentarse a eso. De hecho que se tiene. El río Paraguay tiene dos bañados, el bañado norte y bañado sur, que voy a ser un poco crudo, es propiedad del río. Exactamente. Sí. El río puede tener... O sea que la gente se ubica en zonas donde se ubica sobre el cauce, podría ser. Así mismo. Es sobre la planicie de inundación. Lo que pasa es que el río, como mencioné al principio, tiene ciclos. Entonces hay ciclos en donde un año puede pasar sin que le afecte a nadie. Tuvimos, creo que, el orden de 12 años en donde el río nunca afectó a nadie. Entonces, la migración de la gente que ocupa esos espacios fue intensificándose. Entonces, hoy, ¿qué es lo que estamos teniendo? Estamos en un periodo donde el río ocupa su espacio casi todos los años. Va recuperando. Entonces, y ahí afecta a un montón de personas. Entonces, es un tema que tendríamos que combinar la investigación científica, el conocimiento topográfico, con medidas reales que puedan apoyar a nuestra gente. Y bueno, también la migración del sector rural hacia la capital y se van formando los asentamientos ribereños. Ya en la conclusión del programa, por anunciar de este licenciado, el cuaseo mitad. Este año va a ser frío. Aparentemente no frío extremo. Frío siempre va a ser. El año pasado hizo frío más continuado después de mucho tiempo. Es correcto. Este año, por lo que escuché de mis colegas que hoy justamente están terminando un foro hidroclimático, me comentaban de que el invierno va a ser normal. Normal significa vamos a tener nuestros días de frío, pero no muy frecuente, no muy continuado como otros años. Sí, el año pasado esa fue la tónica, que después de varios años tuvimos en forma continuada la temporada de ese tiempo frío. Sí, aparentemente este año no va a ser así.
Va a ser frío normal, pero no con una frecuencia mayor, sino la característica de nuestro frío. Sí. 4 días o 3 días y Sí, luego el calor. después vuelve el calor. Así es. Ha sido, amigas y amigos, sumamente interesante la conversación que manteníamos con el licenciado Julián Báez. Con él tenemos como para hacer 2 o 3 programas, por la sapiencia en los temas que hemos encarado en la fecha: meteorología, clima y el tema agua, como también otros temas de los cuales que están estrechamente ligados específicamente con el clima. Te agradecemos en nombre de la producción de Mega Global Comunicaciones, de Poder Ambiental, licenciado Julián Báez, por el hecho de habernos recibido y también de brindarnos tantos conocimientos. Un gusto para mí, estamos a las órdenes. Este es un tema que ya habrá notado que me apasiona bastante. Sí, efectivamente. Amigas y amigos, no se olviden de que este programa Poder Ambiental se reproduce por Cablevisión del Sur, Canal 8 de Itapúa. Y mañana también otro programa interesante de Poder Veterinario con la doctora Jessica Resquil.